Hoy tenemos aquí nos acompaña Leticia Noro, que es logopeda de aquí de Barbastro, me imagino que muchos ya la conoceréis. Leticia está especializada en lenguaje y en alteraciones del habla. En este momento está cursando máster en neurologopedia, razón por la cual está haciendo sus prácticas en nuestro centro terapéutico, con lo cual doblemente agradecidos contigo, Leticia. Nunca habíamos traído el perfil de logopeda a ninguna jornada, ni a ninguna conferencia, pero creo que es un perfil y una profesión que tiene mucho que aportar a este ámbito nuestro de las demencias, ¿no? Yo creo que todos automáticamente relacionamos demencia con pérdida de memoria, pero hay muchas más áreas afectadas, pues como son el lenguaje, ya lo comentamos ayer, ¿no? El lenguaje para mí es una de las fundamentales. Y cuando falla el lenguaje, pues ahí están los logopedas para poder ayudar a mejorar esa comunicación de la persona afectada con la familia, con el entorno y entiendo que viceversa. Con lo cual, para mí esto es súper interesante. Cuando quieras. ¿Vale? Bueno, pues como os ha dicho Blanca, yo soy logopeda y me estoy especializando en neurologopedia, ¿vale? O sea, en la neurologopedia me siento totalmente principiante, ¿vale? Entonces, voy a intentar con esta ponencia acercaros un poco el trabajo que hacemos los logopedas en todo el trabajo de enfermedades neurodegenerativas y enfermedades neurológicas, ¿vale? Espero que eso, sin mucha terminología, explicaros y haceros ver ese trabajo que hacemos, que es poco conocido, pero que es muy necesario y que creo que la sociedad cada vez lo demanda más. ¿Qué es un neurologopeda? ¿Qué es la neurologopedia? Pues es el profesional de la logopedia especializado en alteraciones de lenguaje, habla, voz, comunicación, cognición y deglución, que esto es muy poco conocido, causado por daño o disfunción neurológica, por ambas. Entre sus funciones principales está la evaluación y el diagnóstico, que es principal hacer una buena evaluación y un buen diagnóstico para intervenir de la manera más acertada posible, en lenguaje oral y escrito, en habla, en voz, en funciones cognitivas y en deglución. La rehabilitación del lenguaje, de perfiles de personas con las que trabajamos, pues personas que tienen una afasia tras un ictus, dificultades cognitivas o deterioro cognitivo, problemas de comprensión y expresión, y en los trastornos del habla, como la disartria. La disartria es una alteración del habla, ¿vale? Para que, como hay así un poco de terminología, si se necesita alguna aclaración, yo intentaré ir dando ejemplos y eso para que se vaya entendiendo bien. La disartria es una alteración del habla de una persona con daño neurológico, ¿vale? Entonces tiene dificultades para articular el lenguaje. Y la apraxia del habla es también una alteración del habla, aunque los motivos son diferentes. En una la disartria es más por pérdida en los músculos y la apraxia es más en la coordinación de los músculos, ¿vale? Vale, la rehabilitación de la deglución, que es para evitar atragantamientos o neumonías por aspiración, que esto también es muy importante porque también son los músculos que nos ayudan a tragar. Y luego la estimulación cognitiva, que siempre va de la mano de la estimulación del lenguaje, ¿vale? Pues memoria, atención, funciones ejecutivas y orientación. Imprescindible el asesoramiento a las familias y a los cuidadores para enseñar las estrategias de comunicación y el trabajo interdisciplinar con otros profesionales, neurólogos, psiquiatras, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, psicólogos. Es totalmente esencial que trabajemos todos en el mismo camino y coordinados, porque así podemos ayudar mucho mejor a las familias y a las personas. Que aquí profundizando un poquito más, ¿a qué tipo de personas atendemos? Pues a personas que han sufrido un ictus, Parkinson, Alzheimer y otras demencias, traumatismos cranoencefálicos, esclerosis múltiple, esclerosis lateral amiotrófica, parálisis cerebral y trastornos neurológicos infantiles adquiridos también. Principales áreas de intervención, que esto es lo que más os voy a explicar, son las afasias, que son los trastornos del lenguaje por daño cerebral, las disartrias, que como os he dicho antes son las dificultades motoras del habla, afasias primarias progresivas, que también son trastornos del lenguaje, pero de origen neurodegenerativo, ¿vale?
No es como las afasias, que es, por ejemplo, por un ictus, por un traumatismo. Estas son neurodegenerativas. Yo creo que es muy interesante conocer las dos. Y la disfagia, que es la dificultad para tragar. Empezamos con la afasia, ¿vale? Que es el trastorno del lenguaje provocado por daño cerebral. Puede afectar todas las formas de comunicación, tanto orales como escritas, y producción y comprensión, ¿vale? Puede estar afectada la parte comprensiva del lenguaje, es decir, que la persona no comprende lo que le decimos, o la parte expresiva, que no puede expresarse, o ambas, ¿vale? Que son los cuadros más complicados. Es un déficit multimodal, lo que os estaba diciendo, porque se afectan todos los componentes lingüísticos y se manifiesta en cualquier acto de comunicación. Por ello, provoca una gran discapacidad en el ámbito personal, familiar, social y laboral. Estos son los tipos de afasias que hay, ¿vale? Hay muchas y muchas clasificaciones, y sin entrar en esto, simplemente para que sepáis que existe mucha variabilidad. Tampoco no hay ninguna que sea pura, siempre hay pues, un perfil con más rasgos de una, de otra. Estos diagnósticos suelen ser complicados, pero os voy a explicar así las más conocidas. La afasia global, que es la más grave de todas, ¿vale? El síndrome más grave. Afecta a la producción y a la expresión y es casi una anulación total del lenguaje, con algunos automatismos, ¿vale? Es decir, tiene algunas frases adquiridas que la suelta, ¿vale? Puede ser cualquier tipo de frases, muletillas, que sirven un poco para todo, pero obviamente es muy, muy, muy limitada la comunicación. El procesamiento está alterado incluso a nivel de la palabra, es decir, que no puede decir una palabra sola. Si tú le enseñas una tarjeta de un peine, no puede decir peine, ¿vale? O sea, es muy grave esta afasia. Las personas con afasia global también presentan alteraciones en lectura y escritura. Este diagnóstico suele ser frecuente en fase aguda, es decir, justo después de haber tenido pues, el traumatismo o el ictus, ¿vale? Pero normalmente evoluciona a una afasia motora, que es un cuadro un poco más fácil de gestionar, por decirlo de alguna manera. Los pacientes con afasia global que persiste más del primer año, el pronóstico es peor, ¿vale? Si va evolucionando a otro tipo de afasia, pues el pronóstico suele ser mucho mejor. Un ejemplo para que se entiendan un poco las afasias, por ejemplo, le preguntan ¿cómo se llama usted? Y su respuesta sería no, sí, ¿dónde vive? Respuesta, casa, no, Como veis, apenas hay producción de lenguaje. La afasia de Broca es una de las más conocidas. Se caracteriza por un lenguaje no fluente. ¿Qué significa esto? Pues que es muy costoso, le cuesta mucho decir palabras y dice muy pocas, ¿vale? Es como que le cuesta arrancar y luego hace muy pocas producciones. Y expresiones cortas y agramaticales. Agramaticales significa que no respeta una construcción gramatical, ¿vale? No tiene mucho sentido la estructura que suelen hacer. También presenta dificultades articulatorias por sobreesfuerzo articulatorio, es decir, le cuesta mucho articular las palabras, ¿vale? Parafasias fonémicas, que esto lo voy a explicar. Las parafasias fonémicas es que cambian sonidos de las palabras, ¿vale? Por ejemplo, en vez de decir cable, dice cafle. En vez de teléfono, dice teono, ¿vale? Dificultades en la repetición y en la lectura en voz alta. La escritura también está alterada, no hay, lo que decía, elementos gramaticales y como también está afectado el lóbulo frontal, pues hay alteraciones cognitivas como abstracción, planificación, memoria de trabajo, es decir, en las funciones ejecutivas. Y también se presentan problemas conductuales, ¿vale? Apatía, falta de iniciativa y en algunos casos agresividad y desinhibición. Vale, el ejemplo. ¿Cómo hablaría una persona con una afasia de Broca? Ayer, hospital, médico, hablar difícil, pero entender, sí. Hijo, venir, comida, traer, bueno, querer, casa, descansar. Más o menos a mí me podéis entender porque yo la articulación la estoy haciendo bien, pero imaginaros
¿vale? El agramatismo, más dificultades las pausas. ¿Qué hizo esta mañana? Levantar café, después trabajo, no, cansado, quedar casa. Para que lo veáis un poquito más claro, os voy a poner un vídeo, ¿vale? De cómo en este caso es una señora que tiene una afasia de Broca, cómo es su lenguaje. Bueno, Ana. Ana trabajaba como diseñadora de interiores antes de sufrir una lesión en el parietal izquierdo. Su lenguaje va desde el silencio casi total hasta un habla pausada. Quiero que me digas cosas y quiero que te esfuerces, ¿eh? ¿Vale? ¿Qué es esto? ¿Me das tu mano? Vale, mira. Muy bien. Ponte la mano aquí. Solo construye frases de una o dos palabras, sin gramática, como mensajes telegráficos. Es consciente de todas sus dificultades. Vale. Mira, voy a decirla yo y luego tú la repites. Fíjate, ¿eh? Pan. Ahora, un poco más fuerte. Hombre. A ver esta, que a ti te gusta mucho esta, ¿verdad? Manzana. Dilo tú. Manzana. Hombre, ahora. Pero ves que cuando te esfuerzas sí que te sale bien. Bueno, vamos a explicar también una cosa divertida, como son las vacaciones de Semana Santa, que me han dicho que te vas de juerga. Explícame cosas, dime cosas, va. No. En la playa. Un poquito más fuerte, esfuérzate. Me voy a la playa con Isa. ¿Ahora tú? ¿Sí? Es el sobreesfuerzo que hay en producir lenguaje. A la palabra. Isa. Te vas a la playa con Isa. Oye, ¿yo me puedo venir con vosotras? ¿Sí? Venga. Muy bien. Vale, pues ahí veis, se ve lo que decimos, el sobreesfuerzo y la dificultad en producir lenguaje, incluso en palabras sueltas. Vale, seguimos con la afasia mixta, que se caracteriza por una producción muy parecida a la afasia de Broca, que es la que hemos visto antes, pero esta está más afectada a la comprensión, que eso dificulta. El diagnóstico es comprometido porque la dificultad del paciente para autocorregir está alterada. Se distingue de la afasia global por su grado de severidad, siendo mucho más pronunciado en la global que en la mixta. Ejemplo, ¿qué hizo hoy? Respuesta, casa, no, comida, hija, sí. Pregunta, ¿le duele algo? Respuesta, duele brazo, aquí, no mover. Pregunta, repita, hoy hace buen tiempo. Y como veis, hoy hace buen tiempo, la repetición está preservada, que eso, por ejemplo, para nosotros es un indicativo de que por ahí podemos empezar a trabajar muy bien el lenguaje. Y otro ejemplo, yo no, hablar difícil, pero la mesa está aquí. La mesa está aquí. Vale, vamos con la afasia de Wernicke, que esta también es muy conocida, ¿vale? Es de las que más se conocen. Y es muy peculiar, porque el habla es muy fluida, ¿vale? Pero el contenido informativo es muy bajo. Es decir, dicen muchas cosas, pero no tiene mucho sentido, ¿vale? Luego lo veréis muy claramente en el vídeo. El rasgo más característico es la comprensión, que está muy afectada a nivel palabra. Y la producción puede ser excesiva, incluso llegando a la logorrea. Tienen elementos muy distorsionados como los neologismos, es decir, se inventan un montón de palabras y hay mucha jerga, hay una jerga neologística que no tiene mucho sentido.
Las parafasias pueden ser semánticas. Las parafasias, que son alteraciones del lenguaje, como os he dicho antes, las semánticas son que cambia palabras por del mismo campo semántico, ¿vale? Por ejemplo, cuchara por tenedor, que son del mismo campo semántico. Verbales, que son mesa por perro, o sea, una palabra por otra, que no tienen nada que ver. O fonémicas, que pueden ser que cambian un sonido o una sílaba, ventama, hospital. En el discurso es frecuente encontrar paragramatismo de sintaxis, con errores en la formulación de frases. También tienen dificultad con la estructura gramatical y enunciados sin coherencia. Al evolucionar, o sea, al intervenir, mejora la jerga y también la comprensión. La escritura es similar a la producción oral con muchas paragrafías. O sea, escriben mucho, pero sin contenido informativo, ¿vale? Y desde el punto de vista cognitivo suele haber déficits de atención selectiva y dividida. Pregunta, ¿por qué vino al hospital? Y respuesta, sí, bueno, porque la cosa estaba muy franzosa y entonces los médicos me teleaban el momento para seguir con la casa del tiempo. ¿Vale? O sea, muchas palabras, pero no sabemos por qué vino al hospital. ¿Vale? Y vais a ver ahora el vídeo, que es muy curioso, que no tiene sentido lo que dice, sin embargo la prosodia, es decir, la entonación, está bastante preservada y eso hace que un poco mejor se entienda lo que quiere decir. Sobre todo la intención, ¿no?, de que quiere decir las cosas. Ahora lo vais a ver en el vídeo. A ver si se oye un poco mejor. Enséñame tu pueblo. A ver. Félix tuvo un infarto isquémico a causa de una operación. Dice palabras sin significado real, pero mantiene una entonación correcta en el discurso. Mira, ¿quiénes son estos? Uy, esto. ¿Quién es? Unos cabales de Leira. Esta es tu hija, que se llama... ¿Cómo se llama tu hija? Pues poca jaza. Una raz de esto lo cogían. A ver si te sale, venga, que esto... Tu hija se pondrá muy contenta si la nombras, hombre. Esto cógelo, Vamos a intentarlo, vamos a intentar. Esto sí que lo hemos de conseguir. Venga, José, ahí, Félix. Él es José Luis. Vení. Hombre, claro. Yo veníme, vamos, verás. Claro. ¿Cuál era tu casa de todas estas, Félix? Desde aquí. ¿Desde aquí la veías? Desde aquí, de las dos manos. ¿Y los amiguitos que tenías cuando eras niño vivían todos en este pueblo también? Claro que ya ha dejado siempre nos hemos encortado ahí. Desde que mi padre podía enterme y pedir domicilio y hacer y todo por mis hijos, pues... Tiene la comprensión alterada. ¿Qué juegos jugabas? Cuando no encuentra palabras adecuadas, se las inventa, Hombre, pues, llegando a hablar una jerga que solo él entiende. Todas estas vivetas que tienen los niños en el veredicto, esas nivelas eran los rotósiles. Ya. Que estas, las rosetas ahí, todas y ya haces más alto. Félix, ¿y a los amigos que tenías en el pueblo cuando eras pequeño los sigues viendo ahora? Pues aparece todas las del pueblo, todas las toblas de aquí, todas que vieron que no hay plan, no hay aitaro, no hay tapada, hay todas las del cuidado. A mí me teoría de que se te echarla la retaran ahora y que asolutaran y salieran burtero de y las aunurata la bello y las cogías, pero aunque eso a cuatro. Ha cambiado. Mucho, porque unos catan mucho y otros no caen ya y para que un veneno. Pero en fin. Bueno, pues como habéis visto, solo con la entonación y se ve que le está diciendo que algo le da pena, pero claro, pues no se entiende. Es muy difícil porque utiliza mucha jerga, muchas palabras, pero sin sentido. Y al estar también afectada la comprensión, pues es difícil intervenir ahí. Vale, la fase anómica, esta es una de las más comunes, que es la dificultad para acceder al léxico. ¿Vale? Estando el resto de funciones prácticamente preservadas. Es una de las que primero llama la atención, ¿no? La dificultad para encontrar las palabras. Como el resultado, el discurso se llena de circunloquios. Los circunloquios son como la vuelta que damos para hacer ver qué palabra es. Por ejemplo, si quiero decir lámpara y no me sale la cosa esa que tiene luz, ¿vale? Eso es un circunloquio. ¿Vale? Entonces, las personas que tienen esta afasia hacen muchos circunloquios porque les cuesta mucho acceder a la palabra. También es un discurso con muchas pausas y muchos bloqueos. ¿Vale?
La dificultad léxica se manifiesta tanto en el lenguaje oral como escrito. Hay algunos casos que son muy leves y que son prácticamente imperceptibles por parte del interlocutor, ¿vale? Lo nota más la persona, que normalmente el interlocutor pues, puede pasar desapercibido, porque nos puede pasar a todos que cuando estamos más cansados pues, nos cuesta acceder más a las palabras, o decimos, uy, ¿esto cómo se llamaba? Todos los afásicos anómicos mejoran hasta ese punto, aunque en algunos se cronifica. En dichos pacientes es muy importante trabajar la compensación en terapia. Por ejemplo, ¿qué hizo esta mañana? Me levanté, tomé café y después fui al lugar donde venden medicinas, la farmacia, sí. ¿Cómo se llama esto? Mostrando un reloj. Esto es para ver la hora. ¿Ves? Eso son las parafasias semánticas que os decía. Otro ejemplo, ayer hablé con, ya sabes, la hija de mi hermano, mi sobrina. Ejemplo de circunloquio, ¿qué usa para cortar el papel? La cosa esa que tiene dos partes para cortar, tijeras. Afasia de conducción, el lenguaje es fluyente pero con alteración en la denominación y abundantes parafasias. La comprensión está casi preservada, se observa asimismo un marcado déficit en repetición y afecta también a la lectura y a la escritura. Ejemplo, ¿qué hizo hoy? Fui al mercado, después a la farmacia a comprar medicina. Repita, el perro corre en el parque. En este caso, la repetición no está preservada. El perro corre en el parque. ¿Cómo se llama este objeto? Mostrando un bolígrafo. Es un bolígrafo. Ejemplo, con parafasias fonémicas, quiero tomar un café. Vale, ahora os voy a proponer una dinámica de sensibilización de las afasias, ¿vale? Aunque entiendo que las personas que estamos aquí ya estamos bastante sensibilizadas con estos temas, pero os propongo esta dinámica. Os voy a pasar unas tarjetas, ¿vale? Las tarjetas son como esta que pone aquí que veis televisión. Habrá una palabra arriba de todo. Os tenéis que poner por parejas, no sé si lo he dicho. Y hay que describirle a la otra persona, hay que darle pistas para que adivine la palabra que está arriba de todo. Pero no podemos decir las palabras que están abajo, ¿vale? Están prohibidas. Y algunas cartas tienen un extra y no se pueden decir sonidos. Aquí, por ejemplo, pone no se pueden decir la F, la S y la Z, que son los sonidos fricativos. Otras tienen otros extras, ¿vale? Entonces os voy a pasar las tarjetas. Importante es que tienen que tener números diferentes por detrás, ¿vale? Los numeritos van detrás. Cada persona de la pareja tiene que tener un número diferente, da igual cuál sea, ¿vale? Pero que sean diferentes. Venga, os los paso. A ver, lo explico otra vez, ¿vale? Con la persona que tenéis al lado, hay que hacerlo de 2 en 2. Con la persona que tenéis al lado no puede ver vuestra tarjeta, ¿vale? Y tiene que adivinar la palabra que está arriba de todo. Le tenéis que dar pistas, pero con la lista que tiene abajo, por ejemplo, estas están prohibidas. Estas no se pueden decir. No sé si lo entendéis. Sí, vale. Vale. Y alguna tarjeta tiene un extra. Por ejemplo, no se pueden decir los sonidos F, S, Z. Es difícil, ¿eh? Es un poco para... A ver cómo nos sentimos. Es más dar pistas que no que el otro pregunte, ¿eh? Más dar pistas.
¿Ya está? ¿Sí? Bueno, entiendo que ya la hemos acabado la dinámica. ¿Alguien le apetece contarme cómo se ha sentido? ¿Alguien? Era difícil, ¿no? En el día a día, claro, claro. Cuando es un poco porque nos sintamos por un momento con una palabra, como una persona que tiene una alteración en el lenguaje y tiene muchas limitaciones en decir palabras, en decir sonidos, en decir verbos, ¿vale? En el día a día la frustración que puede hacerte sentir el quererte comunicar con... Claro, exactamente. Eso es simplemente una dinámica para intentar entenderlo, pero obviamente pues nosotros además tenemos otras estrategias, ¿no? Puedes compensar, incluso puede ser algo divertido, lúdico. Vale, seguimos. Vale, os voy a explicar ahora las disartrias. Las disartrias son el disturbio del habla resultante de alteraciones en el control muscular de los mecanismos involucrados en la producción oral después de una lesión en el sistema nervioso central o periférico, que provoca problemas en la comunicación oral debido a una parálisis, debilidad o incoordinación de la musculatura del habla, ¿vale? Hay diferentes tipos de disartrias. El pronóstico terapéutico siempre estará basado en la enfermedad de base y en el grado de afectación de la fonoarticulación. No será lo mismo si es espástica, por ejemplo, si la musculatura está debilitada, ¿vale? En una tendrá más dificultad en que salgan los sonidos y en la otra tendrá como un temblor. La motivación y afectación emocional son fundamentales en el proceso rehabilitador o adaptador logopédico, teniendo en cuenta que es muy complicado pues enfrentarse a un cuadro de este tipo. ¿Qué hacemos los logopedas? ¿Cómo intervenimos en las disartrias? Pues trabajamos la respiración. Normalmente los pacientes que tienen disartrias se quejan de que tienen que hacer muchos esfuerzos para obtener suficiente aire para hablar, ¿vale? Como que la fuerza respiratoria no les llega para que las cuerdas vocales vibren, salga sonido fuerte y articular los sonidos. Normalmente se quedan sin aire al hablar. Ahora cuando veáis el vídeo veréis que las personas que hablan tienen mucha dificultad en que salga la voz. La fonación, el déficit laríngeo produce anomalías en la voz, ¿vale? Que también son muy llamativas, y la articulación, que el tratamiento de articular es sin duda el más difícil que en otros síntomas. El propósito del tratamiento en la articulación es mejorar el control de la producción de sonidos del habla en el lenguaje dentro de los límites que permiten el apoyo fisiológico disponible para el paciente, ¿vale? Pues dentro del cuadro que se presente, los logopedas lo que intentamos es que sea pues lo más exitoso posible, o que sea, por ejemplo, un habla funcional que le sirva para el día a día poderse manejar y ser lo más autónomo posible. Y la estimulación sensorial, porque también se pierde sensibilidad oral, ¿vale? Algunos pacientes con disartria, por ejemplo, no se dan cuenta si beben y se les está cayendo, no son conscientes, ¿vale? Entonces también trabajamos esa parte. Ahora os voy a enseñar un vídeo de la disartria que está en inglés, pero lo que me interesa que veáis aquí no es lo que dicen, ¿vale? Sino cómo está la voz, ¿vale? La fonación, la respiración. Ya veréis que es muy llamativo. Esta es una disartria espástica. So the first thing you noticed was the speech. Yes. And has it gotten worse? When I get stressed, it gets worse. Right. But Tiene como fatiga para hablar. not so much. When people are still able to understand everything you're saying. Pretty much. Yeah, I can understand you real clear. Yes. Okay. And on the telephone, are they able to understand? Pretty much. Yeah. Yeah. Can you repeat this sound? Pa, pa, pa. Pa, pa, pa. Ma, ma, ma. Ma, ma, ma. No, the tongue sound. La, la, la. La, la, la. And ta, ta, ta. Ta, ta, ta.
And now the back of the throat sound. Ka, ka, ka. Ka, ka, ka. And one more. Ga, ga, ga. Ga, ga, ga. And my daughters were after me to get something done, but I never did. And it was only in February I went for my physical, and Dr. Peterson picked up on my really speech, and I had a good home therapist at speech there. Had me ENT and beer and swallow, and then she Bueno, a ver, como está en inglés yo creo que es suficiente. O que os hagáis una idea de cómo es la disartria, ¿no? Creo que es bastante evidente, sobre todo el anterior, que se veía que no tenía aire suficiente para sacar y que la musculatura no le responde, ¿vale? Y bueno, estos son pacientes con ELA, los dos, sí. Sí, es que es muy característico, sí. Pues sí. No sé si lo oís detrás. Ah, vale. Que han comentado por aquí que una persona que conocen en la radio, que en la radio has dicho, ¿verdad? Sí, sí. Vale, ahora vamos a hablar de la disfagia. La disfagia orofaríngea es la dificultad en el transporte del bolo alimenticio desde la boca al esófago, debido a una sensación de molestia o interrupción del tránsito. Es un trastorno muy frecuente, pero normalmente está infravalorado e infradiagnosticado. Entre el 45 y el 90% de los enfermos neurológicos tienen disfagia, pero muchos no son ni conscientes, ¿vale? Luego os voy a decir unos signos que son clave para saber si puede haber algún problema de disfagia. Exige imprescindible en este caso un abordaje multidisciplinario con médicos de diferentes especialidades, logopedas, nutricionistas, enfermeras e incluso asistentes sociales. El tema de la disfagia es que puede ser peligrosa, puede ser incluso mortal, porque puede haber aspiraciones y se puede complicar. Por eso es imprescindible el abordaje multidisciplinario. ¿Cómo intervenimos desde la logopedia? Pues trabajando la sensibilidad y la estimulación digital, el reflejo de deglución, el gag, que es el reflejo de vómito, la mordida, estimular el olfato y el paladar. La movilidad, motricidad y tonicidad del labio, lenguas, mejilla, todos los órganos que intervienen en el proceso de deglución, y la terapia directa o indirecta de la deglución dependiendo de lo que la persona sea capaz de tolerar de texturas y volúmenes. Se trabaja pues eso, con líquido más denso, néctar que se llama, luego se va densificando más. Cuanto más denso sea o más sólido, más dificultades pueden tener. Y los signos de alteración de la seguridad deglutoria, que es muy interesante conocerlos, puede ser tos durante o después de la deglución, carraspeo frecuente, voz húmeda o gorgojeante, ¿vale? Que seguro que se os viene a la memoria que alguien cuando está comiendo, una persona mayor de oírla, que se oye como eso es que no está tragando bien. Atragantamientos, que esto es lo más llamativo. Sí que si una persona se atraganta mucho, sí que dices, uy, pues igual tiene problemas de deglución. Pero solo a lo mejor con el tema de voz húmeda o el carraspeo frecuente, cambios respiratorios al comer o disnea, dificultad respiratoria, desaturación de oxígeno, escape de alimento por nariz o boca, o infecciones respiratorias repetidas o neumonías por aspiración. Cualquier signo de estos habría que evaluarlo y valorarlo. Vale. Y ahora, por último, vamos a las afasias progresivas primarias, que son una alteración del lenguaje, un síndrome caracterizado por un trastorno del lenguaje, pero es progresivo.
y no está asociado a ninguna otra alteración cognitiva relevante, es decir, empieza solo un problema de repente, pero muy poco a poco, es progresiva, empieza una dificultad en el lenguaje. Y es debida a una enfermedad neurodegenerativa, pero el primer síntoma es el lenguaje. Hay 3 síndromes de afasia progresiva primaria, que son la demencia semántica, la afasia progresiva no fluente y la afasia logopénica. Por explicar un poquito más este síndrome, que creo que es muy interesante porque tiene una base de enfermedad neurodegenerativa, es que la afasia es el trastorno adquirido del sistema nervioso central, que ya lo hemos explicado antes. En este caso es progresiva, a diferencia de un ictus que tiene un inicio, una instauración súbitos. La afasia progresiva se inicia lentamente y siempre progresa. Y es primaria porque la causa de la afasia progresiva no es atribuible a un ictus, a una lesión ocupante de espacio, a un traumatismo, a una infección o una causa evidente, sino que es debida a la propia degeneración de las áreas cerebrales encargadas del lenguaje, por razones aún poco conocidas. Por lo tanto, es un proceso neurodegenerativo. La afasia logopénica es una forma atípica de presentación de una enfermedad de Alzheimer, ¿vale? Que a veces puede, en los estadios iniciales, puede dar lugar a equívoco, porque los primeros síntomas son muy parecidos. El diagnóstico de afasia progresiva primaria siempre será incompleto. Detrás de ella siempre se esconde una enfermedad neurodegenerativa que hay que diagnosticar. El signo individual más frecuente y el que suele motivar la consulta del paciente es la anomia, es decir, la dificultad para acceder a las palabras, ¿vale? La sensación esa de te quiero decir algo, pero ¿cómo era esto? Lo que hemos visto antes, ¿no? De que te quiero decir peine y digo, ¿eso qué sirve para peinarse? Y no puedo decirlo, tengo esa dificultad. La sensación de lo tengo en la punta de la lengua, ¿no? La característica clínica más prominente es una alteración del lenguaje y la afasia debe ser la alteración más prominente al inicio de los síntomas y en las fases iniciales de la enfermedad. Y no hay otras causas que expliquen mejor el déficit de lenguaje. No hay problemas no degenerativos o psiquiátricos. ¿Qué objetivos tiene la intervención logopédica? Pues nuestro objetivo no será restablecer déficits ni funciones perdidas. Se basará en el enlentecimiento del deterioro de las funciones cognitivas del paciente. Debemos estimular la intención comunicativa, ¿vale? Porque cuando hay estas dificultades en el lenguaje, la persona tiende a aislarse, a no participar. Entonces, es muy importante estimular la intención comunicativa. Por lo tanto, la motivación será un elemento clave en la intervención. Si no está motivada la persona en querer seguir, en tener esa intención comunicativa, pues será complicado. Mantener las habilidades comunicativas el mayor tiempo posible, ofreceremos un espacio individual en el que se pueda expresar de forma cómoda, sin presiones, para favorecer su iniciativa comunicativa. Y tenemos que tener en cuenta que las dificultades de estos pacientes presentes en el lenguaje expresivo provocan que en la mayoría de casos, como os decía antes, inhiban la comunicación en su entorno familiar y social. Y cada vez más, minimizando las intervenciones lingüísticas y provocando así un mayor deterioro del lenguaje. Es como la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Pues no tengo intención comunicativa, me cuesta mucho, cada vez me comunico menos con mi entorno y cada vez estoy peor. Mantener, otro de los objetivos de la terapia logopédica es mantener la activación cerebral y el mantenimiento de las capacidades cognitivas todavía presentes en el paciente el máximo tiempo posible. El mantenimiento también y el lentecimiento del deterioro general del paciente, la mejora de la calidad de vida del paciente, reducción del aislamiento social y la apatía, y la ocupación del tiempo libre con actividades motivadoras y socializadoras. Siempre va a ir en beneficio. Que se mantenga cuanto vida más social y más activa posible, pues siempre sabemos que es difícil, por eso personalizar y apoyar.
Guía para comunicarse con una persona que tiene una afasia o digamos una alteración en el lenguaje con una base neurodegenerativa. Digo con afasia por poner un punto, pero sería lo mismo. Evita todo lo posible los ruidos de fondo cuando te comuniques, televisión, radio, otras personas. Antes de intentar comunicarte, asegúrate que te está prestando atención. Pues poner a su misma altura, que haya contacto visual. Ser paciente y darle tiempo para hablar y responder. Aceptar y apoyar todos los esfuerzos de comunicación del paciente, ya sean hablados, escritos, por dibujos o por gestos. No exigirle que se comunique a través del habla exclusivamente, ¿vale? Cualquier intento de comunicación que veamos, estar atentos, reforzarlo y ser flexible e intentar ver qué nos quieren decir. Evita señalar los errores y no le corrijas constantemente. Si te está diciendo una palabra, así como veíamos antes, una parafasia, que en vez de cable dice cafle, no decirle, oye, ¿qué es cable? ¿Vale? Está bien. Lo importante es la comunicación en este caso. Intentar decir frases sencillas. Reduce la longitud de las frases dividiéndolas en frases más cortas y hacer pausas. Es decir, no hacer una frase ahí subordinada larguísima, sino hacer frases sencillitas, gramaticalmente cortas, más directas. Háblale con un volumen de voz normal. La persona con afasia o deterioro del lenguaje no está sorda y le puede molestar que le griten. Utiliza gestos y ayudas visuales, siempre que sea posible y necesario. Puede ayudar muchísimo a la comunicación y además ahora es muy fácil utilizar apoyos visuales porque tenemos, por ejemplo, el móvil, que es una ventana al mundo. Entonces, enseguida lo podemos utilizar como un apoyo visual. Y bueno, un montón de cosas. Puede ser un libro, puede ser una foto, pero eso, intentar estar pendiente de lo que nos quieren decir siempre y buscar apoyos, ¿vale?, que puedan favorecer esa comunicación. Repite las frases si es necesario, anímale a que sea lo más independiente posible. Lo que os decía, intenta ser flexible y creativo. Creo que esto es muy, muy importante. Pregunta si quieren ayuda cuando sientan frustración y hacer preguntas de sí o no. Por ejemplo, más fácil decir ¿quieres pan?, que te pueda decir sí o no, que decirle ¿qué quieres?, ¿vale?, que es una pregunta abierta, mucho más difícil de contestar. Y tomarse descansos ya que es un sobreesfuerzo el lenguaje para estas personas, pues sabemos que hay momentos que a lo mejor no son los idóneos para comunicarse, hay que descansar y luego volvemos y seguimos intentándonos comunicar, ¿vale? O sea, que hay que tener mucha paciencia y mucho cariño, pero bueno, eso para todo en la vida, ¿no? Sí es difícil. Bueno, y ahora para que vamos a acabar ya, para darle un punto de positividad, voy a hablaros de la plasticidad cerebral, ¿vale? Que entendemos que la plasticidad cerebral es la capacidad del cerebro para adaptarse y cambiar su estructura anatómica y su funcionamiento. La estructura cerebral puede ser modificada en respuesta a los estímulos y la experiencia y la interacción con el entorno. En la última década ha habido un cambio de concepto. Los primeros supuestos decían que la plasticidad cerebral era una capacidad exclusiva de etapas iniciales del ciclo vital, infancia y adolescencia. Y actualmente la plasticidad cerebral sigue activa a lo largo de todo el ciclo vital. Eso es muy importante. Incluso en la vejez, incluso después de una lesión cerebral o incluso en una enfermedad cerebral, aunque en menor medida. Pero bueno, tenemos un margen ahí de esperanza y de saber que podemos mejorar estas situaciones. Y por último os voy a hacer una recomendación. No sé si alguien que está aquí ha leído este libro. ¿Lo ha leído alguien? Sí, vale. Como veo que la mayoría no, este libro, Las gratitudes, va sobre un logopeda y una anciana que está en una residencia y tiene una afasia, ¿vale? Y con mucha elegancia y mucho cariño está descrito cómo es
la vida de esta señora, que es entrañable, y cómo se expresa, ¿vale? Porque cada vez que ella hace una interacción está transcrito como desde la afasia que tiene, ¿vale? Entonces lo transmite muy bien, pero tampoco genera angustia, ¿vale? Es muy elegante y os lo recomiendo para ponerse en la piel de estas personas. Y nada, hasta aquí puedo leer. Que espero que os hayáis hecho una idea un poquito de lo que hacemos los logopedas en el tema neurológico, que para cualquier cosa, cualquier duda, pues que aquí estoy y que espero que os haya gustado. Preguntas, comentarios, reflexiones, aportaciones. Es difícil, ¿eh? ¿No? Pues gracias, Leticia. Lo que veo que casi todas tiene un origen, ¿no? Espera, que no. Quiero decir que siempre, normalmente esto, bueno, ya lo has dicho, ¿no? Puedes tener un problema degenerativo, ¿no? No, que ya las has explicado muy bien, solo era eso. Mari Carmen, déjale que ella lo transmítenoslo, por favor. Sí, que todo tiene el origen eso, o puede ser degenerativo, o tiene que ver siempre o un ictus, un problema con... Vale, pues que se comenta que es muy difícil, sí, por supuesto que es muy difícil, como familiar y como persona que lo vive en sus propias carnes, ¿no? En ambas vías. Sí, a ver, cada vez hay más demanda. Hay mucha gente afectada de esto, pregunta. Yo creo que cada vez hay más demanda, pero yo pienso que también es porque la sociedad cada vez envejece más, ¿vale? Y ahora también se quiere vivir más años y mejor, ¿vale? Y eso es muy importante, porque mi profesión y como, yo qué sé, la fisioterapia, la psicología, ayudamos a que sea mejor la calidad de vida, ¿vale? No, entonces, yo pienso que las personas ahora quieren envejecer mejor y estar mejor. Entonces, enseguida que hay algo, pues lo quieren mejorar y para eso estamos, ¿vale? El día a día de estas personas, por ejemplo, les hacéis trabajar toda la mente, al día siguiente, eso ya no recuerdan nada después, ¿no? ¿O qué? Sí. Pregunta que si después de trabajar estas personas en el día a día, al día siguiente se acuerdan, si incluso a la semana siguiente. O sea, por ejemplo, yo en consulta, si los veo una vez a la semana, a la siguiente semana sí, seguimos, no volvemos a empezar. Eso es. Sí, hay un trabajo que se mantiene. Sí. A ver, también cada perfil es diferente, ya ves que hay mucha variabilidad, pero sí que es verdad que todo lo que puedas trabajar siempre va a ir en beneficio de la persona, sí. Bueno, yo también decir una cosa que no había dicho, que para mí sí que es importante, muy importante, que cuando una persona viene a hacer terapia, que venga contenta, vamos, que intento, yo sobre todo, hablo por mí, intento que... Y que pase un buen rato. ¿Vale? Que, por ejemplo, si sé que le gusta la literatura, pues yo preparo cosas de literatura. Si sé que le gusta escribir, pues hacemos un cuadernito de escritura. Cosas que le resulten gratificantes, ¿vale? Que no sea como decir, tengo que ir aquí, sino que diga, pues oye, el rato que estoy aquí, estoy bien, a mi cerebro le viene bien y eso, y es un rato... Eso es, sí. Para mí eso es muy importante, bueno, porque ya antes en la presentación decía que la motivación, pero es que si tú no vas contento a un sitio, ¿cómo vas a estar motivado? Es que es imposible. Entonces yo creo que eso es muy importante. Conocer a la persona y personificar. Personalizar. Pues que puede pasar también. Bueno, pues... hay que adaptarse. Quiero decir, si no se acuerda, hay que ver de qué no se acuerda y por qué no se acuerda. O a lo mejor buscar otra forma de... Mira, eso que decía antes, hay que ser flexibles, ¿no? Si ves que por ahí no, pues es otro camino. Hay que buscar y hay que ser flexibles y buscar y decir, vale, pues si voy por aquí no se va a acordar. Pues a lo mejor otro tipo de memoria y exploro otro tipo de memoria. ¿No? Pues a lo mejor más procedimental, más de hacer, menos de lenguaje. Por ejemplo, ver que a lo mejor una persona se comunica muchísimo mejor cuando hay un apoyo
visual delante, que es hablando de tú a tú se me pierde un montón, no hay una conversación coherente y sin embargo con un apoyo visual sí. Pues eso es clave para intervenir y para decirle a la familia, ¿vale? Porque, por ejemplo, si yo le digo a la familia, oye, mira, cuando os comuniquéis con él, por favor, siempre un apoyo visual, ¿vale? Esto es muy importante, que la familia también esté bien asesorada en estas cosas, porque también ayuda a favorecerlo todo. ¿Cómo detectamos un principio de, por ejemplo, de esto de pérdida de memoria? Cosas que te llamen la atención. Yo conozco a alguien que dice, pues no me acuerdo, hace 15 días. Y le dices, ¿cómo no te vas a acordar? ¿Qué fue esto? Entonces, eso ya es un fallo de... Si es una persona que antes se acordaba de todo, sí. Pero claro, es muy importante saber cómo era antes, ¿vale? Que eso, por ejemplo, para mí cuando abro una historia clínica también, porque si me dices, no, es que de repente, yo qué sé, es una dejada o un dejado, y yo digo, pero antes era así, y si me dicen que sí, digo, pues entonces, si es una cosa más súbita, ¿sabes? Pues eso yo ya le echaría un ojo, porque sí que es llamativo. Si dices, de repente no me acuerdo de las cosas, o... Puede ser una situación de estrés, a lo mejor si estás viviendo esto, que hay que descartar más cosas, que a lo mejor, pero sí que por lo menos estar pendiente a ver cómo evoluciona eso y a ver qué pasa, ¿vale? ¿Alguien más quiere comentar algo? Pensamientos, reflexiones, vale todo, ¿vale? Bueno, pues lo dejamos aquí, ¿vale? Gracias por todo. Venga.